Bueno, muy buenas noches. De verdad, a ustedes mi agradecimiento por la invitación y por tenerme en cuenta para ese momento tan importante de compartir un instante de reflexión con la palabra de Dios y desde ahí iluminar los corazones de las parejas, de las familias y pedir al Señor que bendiga a cada uno de nuestros corazones. Por eso, ya después de haber invocado la presencia del Espíritu Santo, pues los invito a que vamos, los que tienen sus Biblias, vamos a tomar la palabra de Dios. Este momento va a ser iluminado por la palabra de Dios. Los invito a que busquemos en la Sagrada Escritura el libro del Eclesiástico, o también lo encuentran como el libro de Sirácida. Eclesiástico capítulo 9, versículos del 1 al 9. Eclesiástico capítulo 9, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. No tengas celos de la mujer que amas, no sea que le enseñes a actuar contra ti, no te entregues del todo a una mujer, no sea que te llegue a dominar. No te acerques a una prostituta, no sea que caigas en sus redes. No tengas trato con una cantante, no sea que te enredes en sus artimañas. No te fijes demasiado en la doncella, no sea que te castiguen por su causa. No te entregues a prostitutas, no sea que pierdas tu herencia. No andes fisgoneando por las calles de la ciudad, ni deambules por sus parajes solitarios. Aparta los ojos de una mujer hermosa. No te fijes en belleza ajena. Muchos se perdieron por la belleza de la mujer. A su lado el amor se inflama como el fuego. Jamás te sientes junto a una mujer casada, ni bebas vino con ella en la mesa. No sea que tu corazón vaya tras de ella y tu pasión te lleve a la ruina. Palabra de Dios. Yo creo que con este texto para mí es el resumen de esta charla. Si logramos volver a meditar este texto de la palabra de Dios, yo ya me doy por bien servido de lo que he querido decirles, porque lo que les voy a decir es a la luz de esto. Es perfecto y vamos a empezar sobre este momento de la sanación interior en parejas. ¿Por qué la sanación interior? Miren que en las parejas siempre hay muchas heridas. Heridas que se han producido desde la niñez, heridas que se han producido en la adolescencia y heridas que se han producido entre las parejas. Y lo más triste es que a veces las parejas siguen como sin nada, pero no son capaces de llegar a sanar esas heridas que son producto de una niñez, que son producto de una educación o que incluso se han hecho entre los cónyuges y nunca han podido llegar a decir, mire, tú me lastimaste, tú me dijiste eso aquella vez, y sigue la vida como sin nada, como sin nada. Y de ahí los problemas tanto que vienen a surgir en las parejas, las peleas, las discusiones, y muchas de esas discusiones provienen ¿de qué? De que hay heridas que ya se ocasionaron, pero no han sabido decírselas, no han sabido sanarlas. Entonces, cuando hay una herida desde la psicología, cuando hay una herida o cuando hay una emoción que ha causado fracturas y se ha mandado al inconsciente, eso de algún momento va a erupcionar, eso en algún momento va a salir. Y entonces surgen muchas maneras en las cuales esas heridas que se encuentran ya allá arrimadas en el inconsciente afloran a través del disgusto, a través de los estados de ánimo, a través de los cambios de humor, a través incluso de la pérdida del apetito sexual, a través de muchas circunstancias. Y las parejas dicen, pero ¿por qué yo ya no amo tanto a mi esposa? ¿Por qué yo ya no miro con buenos ojos ya a mi esposo? Y es porque en el fondo hay tantas heridas que ya se mandaron al inconsciente, que se arrojaron allá y entraron a un desalojo allí que se hace más difícil. Cuando las heridas se dejan con la herida, después
se vuelve incluso un poco difícil de sanarse. ¿Por qué? Porque así como una herida se deja abierta, se corre el peligro de que esa herida termine dañando toda la otra parte. Por eso, ese libro del Eclesiástico, si lo volvemos a leer y a meditar, nos va a dejar mucho en nuestra historia personal de vida. Pero partamos de un hecho. ¿Ustedes se han puesto a pensar en algún momento qué significa la palabra cónyuge? Cónyuge, ese término que a veces sabemos que existe y que nos decide, y que el Padre nos dice los cónyuges, en fin, pero es que cónyuge viene de dos palabras, conyugo, y ese era el yugo el cual le ponían a las mulas o a los bueyes para cuando ellos iban a arar la tierra y poder ir los bueyes al ladito, ir juntos arando la tierra, es decir, que ni uno se adelantara ni el otro se quedara. Era una especie de madera para que los bueyes juntos fueran arando la tierra. ¿Qué significa entonces este término cónyuge? Significa, perdónenme la expresión un poco tosca, así como los bueyes caminan junto arando la tierra, el cónyuge debe caminar con su persona, con la otra persona que usted ha escogido, juntos, juntos. Ese debe ser el primer principio, por favor. Si usted ha elegido a su esposa, lo ha elegido a él o a ella, es porque usted está decidido caminar con ella. O si no, ¿para qué lo elegiste? ¿Para qué la elegiste? Si no quieres caminar con ella, si no quieres caminar con él. En la vida matrimonial, las grandes fracturas que se producen es a raíz de que incluso ni siquiera se entiende el término cónyuge. ¿Por qué? Porque empiezan a ocurrir donde yo me caso con usted, pero desde entrada le digo que mis cosas son mis cosas y sus cosas son sus cosas. Y si tú estás pensando así, ya estás fracturando tu matrimonio, ya estás fracturando tu hogar y le estás dando ventaja al demonio. El demonio se aprovecha de ello, incluso la estrategia de Satanás para destruir una familia empieza destruyendo a las parejas. ¿Y quiere que les cuente cuál de los dos empieza a destruir primero? Empieza a destruir a la mujer. Es la primera. Ustedes, mujeres, son presa fácil de Satanás. Son presa fácil de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un corazón más duro y es, digámoslo así, más resiliente. La mujer es más dulce, la mujer es más noble y el demonio se mete por esa nobleza. Por eso cuando el marido le hace daño a la mujer deja eso y le hiere tanto en el corazón que cada vez que ocurre un problema, quizá la mujer vuelve y le recrimina, pero es que usted me acuerdo cuando me ponía los cachos, usted me acuerdo cuando me llegaba tarde, y a pesar de que hayan pasado 10, 15, 20 años, la mujer a veces sigue con eso. Ahí está el demonio carcomiendo esa herida, ahí está el demonio haciendo daño, ahí está haciendo el demonio daño. Es más, voy a decir algo sin el ánimo de ofender. Tanta es la dulzura de la mujer y la nobleza que la mujer Dios la hizo hasta con un cerebro más pequeño que el de los hombres. No se me asusten, por favor, con lo que estoy diciendo. Y es verdad, la mujer Dios la hizo con un cerebro más pequeño que el de los hombres. ¿Y por qué les digo esto? Porque resulta, estamos en la época de la nanotecnología. Ya saben por dónde me les voy a ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que hoy en día las cosas tengan mayor inteligencia artificial? Que sean, ¿qué? Más chiquiticas, ¿no? La nanotecnología consiste en eso. Entre más pequeño, más inteligencia artificial hay. Por tanto, yo me atrevo a decirles que la mujer hoy en día tiene un cerebro más chiquito que el del hombre, porque entre más chiquito ese cerebro, tiene más intuición, tiene más sagacidad, tiene más manera de conocer. Así, queridos esposos, ustedes no piensen que son más astutos que sus mujeres. No, están pero perdidos. ¿Por qué? Porque a veces el hombre llega a la casa y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo su mujer en la cocina.
ni siquiera se da cuenta del arrocito que le está preparando, ni siquiera intuye el olor del arroz. En cambio, la mujer, cuando usted llega a su casa, la mujer le está dando un beso, pero detrás de ese beso le está oliendo y está diciendo, a mediodía estuvo comiendo empanada porque huele a grasa. Y entonces, o le podrá decir, huele a un perfume de una mujer, ¿usted dónde estaba, no? Y usted a veces cae solito porque la mujer es mucho más intuitiva, más sagaz, tiene una astucia tan grande y el demonio se aprovecha incluso de ese gran cerebro que tiene la mujer para empezar a destruir el hogar, para empezar a producir heridas, para empezar a producir fracturas. Así que si ustedes de verdad quieren tener una relación saludable y no llena de heridas, empiecen por vivir en la transparencia de ser esposos, por la transparencia de ser esposos. Es más, déjenme decirles algo tan importante en nuestra vida de fe. El hombre o la mujer que decidió estar con su esposa o con su esposo ha decidido renunciar a su yo. Yo todavía no entiendo cuando hay parejitas que llegan a decirle, este es mi sueldo, esto es mi carro, esta es mi empresa y eso no es tuyo. Entonces yo vengo a decirle, oye, si eso es tuyo y no es de nadie más, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces por qué te casaste? ¿Por qué decidiste estar con ella? ¿Para qué? Para estar dividiendo. Por ahí empieza el demonio a fracturar. O cuando la esposa dice, estas son mis cosas. No, los esposos ya no deben pensar en sus cosas. El mí del matrimonio se tiene que eliminar. El yo del matrimonio se tiene que eliminar. Y se tiene que empezar a cambiar por el nuestro. No importa que la esposa gana más que el esposo. No importa que la esposa tiene un carro y el esposo no. No, eso no importa. Porque es que en el matrimonio ya no es el yo, sino es nuestro carro, nuestro sueldo, nuestra casa, nuestros hijos. Eso sí que es peor. Eso sí que es peor. Cuando empieza la mamá a decir, es que esos son mis hijos. Y como son mis hijos, yo me quedo con ellos. Porque es que yo los tuve, es porque yo los parí. Y entonces yo me quedo con ellos y usted no tiene nada que ver y usted se va a hacer sus hijos, ¿no? Eso duele, eso lastima, porque es que en el matrimonio no debe existir el mí. El mí egoísta quebranta un matrimonio y empieza a producir heridas tan grandes que a veces no nos alcanzamos a percatar de esas heridas por las cuales estamos abriendo. Cuando un matrimonio se destruye es porque ya hubo un caminar y porque ya han habido tantas heridas que han fracturado tanto el matrimonio que llega el momento donde ya no se da más, Así, queridos esposos, partamos en esta reflexión, aunque yo me demoro hablando, si me tienen que cortar, me cortan porque yo estoy en el tiempo ya elevado. Pero sí, por ahí empieza a acabarse un hogar, por el yo egoísta, por el pensar que yo camino más adelante que tú, que yo soy más que tú porque yo tengo profesiones y tú no tienes, porque yo tengo un doctorado y tú eres una licenciada o un licenciado. No, por favor, hay que tener cuidado en esos yo egoístas. Ahora, otra de las cosas, tantas heridas se han producido en un matrimonio a causa del amor, porque no hemos sabido comprender lo que es el amor. Es más, quisiera abrir el micrófono para compartir con ustedes y dialogar, pero sé que el tiempo nos apremia mucho. Pero quiero que pensemos esto. No importa los años de matrimonio que lleven, pero ¿qué es amor? ¿Qué entienden ustedes, queridas parejas, por amarse, por tener amor? Y a veces el amor ha estado tan ensuciado que ya no se sabe ni qué es amar. Amar hoy en día lo entienden como un apropiarse de la otra persona. Eso lo entienden como amar. Y entonces se entienden los mismos muchachos. Y yo lo hablo a carta abierta, ¿cierto? ¿Qué se entiende hoy por amar? Por apropiarme de algo. Y eso es un amor muy diferente de lo que es el amor matrimonial.
ustedes, yo no sé en Estados Unidos, pero aquí en Colombia es muy común cuando alguien quiere tener relaciones sexuales con alguien, le dicen, vamos a hacer el amor. No sé si allá también se escucha esa palabra. No, sí, sí. Y se han puesto a pensar qué es hacer el amor en el sentido de tener una intimidad con alguien, de tener una relación sexual. En realidad no van a hacer el amor. Lo que quieren en el fondo es llegar, ¿qué? A apropiarse de esa persona. Apropiarse de esa persona y a decirle, yo te utilizo en un momento de mi pasión, en un momento donde yo quiero estar contigo y ya, no me importa. Eso es lo que están llamando los muchachos hacer el amor. Y es un amor tan mal entendido, un amor tan fracturado, porque el verdadero amor no es apropiarse de las otras personas. El verdadero amor no es tratar de comernos al otro, porque cuando nos tratamos de comernos al otro, terminamos haciéndole daño a la otra persona, terminamos haciéndole daño. Entonces, estas heridas van ocasionando malestar, van ocasionando malestar. Y cuando ocasionan malestar, aquí vienen fracturas. Me dicen que llevo 20 minutos. Gracias. Entonces, bueno, me toca recortar. Aquí escribí más cosas, pero voy a irme al punto de esto. Quería hablarles de toda esta serie de heridas por las cuales los matrimonios se van fracturando, se van quebrantando. Ahora bien, quería ponerles un ejemplo de cómo sanar estas heridas. Y este ejemplo lo pongo a la luz del rey David. No sé si han escuchado la historia del rey David. El rey David, un hombre tan bueno, tan sabio, a quien Dios amaba, a quien Dios escogió de entre los pastos, dentro de las ovejas, cuidador de ovejas, un hombre que tenía todo el imperio, todo el poder de Israel. El reinado de Israel lo tenía David. Pero miren cómo empieza la herida. La herida empieza cuando nosotros no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, ni de lo que tenemos, ni de lo que queremos. Y eso le pasó a David, un hombre tan bueno que se fue, mandó a los demás para la guerra y él se quedó en su casa, decidió irse a mirar al tejado a hacer locha y allí se encontró a Betsabé y sabía, y entonces Betsabé estaba bañándose en la terraza y él entra a la tentación, entra a la infidelidad. Y aquí voy a hablarles rápidamente de un pecado arrollador. Entra a la infidelidad, quiere quedarse con Betsabé, quiere hacerle el amor, quiere estar con ella, utilizarla y desecharla. Pero cuando se dio cuenta que después de haber estado con ella queda en embarazo, sigue una serie de pecados, de pecados, de pecados. Entonces, al esposo de Betsabé lo manda a la guerra, lo pone en la primera fila para que lo maten y poder él quedar tranquilo y decir, no, ahora sí no pasa nada, ¿no? Pero resulta que Dios estaba viendo todo esto. Y Dios manda al profeta Natán a David, le dice, mire, que había un hombre tan pobre que tenía una ovejita y llegó el otro y le mató su ovejita. Y dijo David, maldito se debe morir. Y le dice Natán, pues ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer las cosas cuando tenemos ya las heridas abiertas? Y ahora Dios quiere empezar a reconstruir esas heridas como lo hizo también con David. Dios, a través de eso que le pasó y del embarazo de Betsabé, el Señor le arrebató a su hijo y David reconoció el error. David reconoció el pecado con la muerte de ese hijo. La palabra de Dios nunca mencionó cómo se llamaba ese hijo, pero él era el hijo de David. Y cuando se habla del hijo de David era una prefiguración del mismo Jesús. Es decir, ¿quién puede llegar a sanar nuestras heridas? Nuestras heridas solo pueden ser sanadas en la cruz de Jesús. Cuando Jesús muere por nosotros. Así que como murió el hijo de David a causa del pecado, Jesús muere por nosotros para limpiar nuestras heridas. Queridas parejas, es el momento de primero tomar conciencia qué heridas se han hecho el uno al otro. Tomar conciencia de esto. ¿Qué heridas se han hecho?
y ponerse a pensar, mire, yo he tratado mal a mi esposa o yo le he sido infiel. Pónganse a pensar, ¿qué heridas le he hecho? Lo segundo, después de pensar en estas heridas, ¿cómo voy a repararlas? ¿Cómo voy a repararlas? Yo sé que las heridas que más se producen en un matrimonio es la infidelidad. Es una de las fracturas muy grandes, la infidelidad. Pero si han sido infieles en algún momento, recurran a la cita bíblica que les di al comienzo, el libro del Eclesiastés. Háganle caso. Cuando se empieza a probar las cosas de afuera, empiezan a saber desabridas las cosas de la casa. Y sabe a lo que me estoy refiriendo. Si ustedes empiezan a buscar, esta es la mujer más bella, esta mujer está bonita en la empresa, pero dejé a mi esposa en la casa. Y como mi esposa no me ve, pues voy a pasar un ratico con ella y no pasa nada. Mentira, sí está pasando. Aunque tu esposa no se está dando cuenta, usted ya empieza a perderle el sabor a su casa, a ir a su casa, a darle un besito a su esposa, a darle detalles. Por favor, queridos esposos, la sanación de heridas y la sanación interior también se logra a través de los detalles. Recuperen las palabras bonitas, recuperen las fechas hermosas. Eso no se puede perder. Eso no se puede perder. Quería aquí hablarles también del diálogo, de la confianza y la fidelidad, pero el tiempo nos apremia. Pero me quiero quedar con esto. En la vida matrimonial, no dejen de ser esposos. Pero antes de ser esposos, ¿qué fueron primero antes de ser esposos? Novios. No sé, así les dicen, ¿sí? No dejen de ser novios tampoco. El hecho que allá son esposos no les quita que hayan dejado de ser novios. Y piensen cómo fue el noviazgo, donde mantenían en la casa de la novia, donde duraban horas hablando, donde deseaban el fin de semana, o no sé, se les hacía eterno los días que no podían estar con su esposa, con su novio, con su novia. Eso no hay que perderlo. Esos momentos del noviazgo no hay que perderlos. Los detalles, las fechas de cumpleaños, así sea cuando usted llegue del trabajo, le diga, mi amor, te traje una chocolatina. Eso encanta. Eso encanta. Incluso no hay que perder, lo dice la filosofía, el taumacein, la capacidad de maravillarnos, es decir, darle sorpresas. Que un consejo también para sanar heridas internas. Si ustedes quieren de verdad sanarse, no dejen de maravillar a su esposa, de maravillar a su esposo, hacerle una cartica y escondérsela en su armario, escondérsela en su ropa. Y entonces, ¿para qué? Y decirle esa cartica, mi amor, te amo, tú eres todo para mí. Y guardársela en su ropa para que él esté en contra cuando esté buscando su ropa y esta carta. Y cuando la lea se descubra, me la escribió mi esposa. Eso es encantador, ¿no les parece? Esos detalles, sorpresas, encantan nuevamente. Por tanto, no dejen de ser novios. Tampoco dejen de ser esposos. Y no se les olvide que ni novios ni esposos, siendo novios y siendo esposos, ustedes deben ser los mejores amigos. Así que mucho cuidado con tener amiguitos o amiguitas por allá afuera. O llegar a decir, es que mi mejor amiga está en el trabajo. Por Dios, no, su mejor amiga es tu esposa. Tu mejor amigo es su esposo, porque tiene la capacidad de contarle todo, tus incidencias, tus confidencias, tus alegrías, tus tristezas, todo se lo puede contar. Y tampoco dejen de ser amantes. Eso es otra de las cosas por las cuales se fractura el matrimonio. El ser amante, me refiero a vivir la intimidad, a saberse expresar en la intimidad, a disponerse en la intimidad, a estar de acuerdo en la intimidad, a que haya momentos en estar en la intimidad, pero no solo por estar, porque si no, como lo dice Jean-Paul Sartre, vendría siendo el hombre un simple deseo inútil, cuando no logra encontrar su verdadera razón por la cual se quiere estar. No podemos dejar que nuestros deseos se conviertan en inútiles cuando se dejan de vivir el verdadero amor. De esa manera, hay formas en las cuales ustedes se pueden reconstruir, pueden sanar esas heridas. Y esa sanación de heridas es a través de la praxis, a través de los detalles, a través de los deseos, a través de las palabras bonitas. Eso hay que recuperarlo, parejas. Eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Tener cuidado a las crisis de los 40, de los 50 que menciona tanto la psicología, ¿no? Donde entonces ya la esposa
ya empieza a verse viejita, entonces me empiezan a gustar las jóvenes, ¿no? Cuidado con esas crisis, donde ya como tengo 50, entonces me empiezan a gustar las de 20. Cuidado con esas crisis. El hombre es el peso de sus decisiones. Y si usted decidió estar con ella, y si usted decidió estar con él, es porque renunció a todas las mujeres por quedarse con una. Y lo mismo pasa con las mujeres. Si usted lo decidió a él, es porque renunció a todos los hombres por quedarse con él. Y todo deseo, toda decisión pesa sobre uno y toda decisión viene a tener una renuncia. Yo les tenía un video para que compartiéramos de ese significado del amar paciente, pero sé que el tiempo no nos da. Los voy a invitar a que hagamos una oración o hacemos las preguntas y después la oración. ¿Qué me aconseja? Como quieran. Primero las preguntas, padre, primero. Bueno, vale. Estoy corriendo ya en el tiempo, perdonen. Sí, no, está muy bien, de hecho está 1 minuto todavía le quedaba, pero está bien. De todas formas, aquí ya han comenzado a llegar varias preguntas. La primera que salta aquí a la mente es de que con la llegada de los hijos, usualmente la pareja tiende a volcarse todo hacia los hijos y se olvida mucho de la relación entre ellos. ¿Esto también podría generar algún tipo de conflicto? Sí, claro, y eso hay que saberlo mediar. Se media en medio de 2 cosas. Primero, a los esposos no se les puede olvidar que también son esposos, son hijos y son padres. Eso no, y eso hay que distinguirlo. Es decir, ese esposo no se puede olvidar a su cónyuge, caminan juntos, lo que les decía al comienzo, ¿no? Son hijos. Y curioso esto, fíjense en queridas parejas, cuando ustedes van a las casas de sus papás, ustedes les cambia la forma, ¿no? Ustedes se convierten, se comportan allá como los hijos, porque la mamá, aunque usted tenga 40 o 50 años, la mamá nunca va a dejar de quererlo y le va a decir, mijito, venga, quiere su chocolatico, le preparo su comidita más rica, ¿no? Porque usted cuando va donde papá o mamá, usted se comporta como un hijo, pero no se le olvide también que usted es padre y, y esa figura paterna es una figura de educación. Así que cuando sabemos comprender estos 3 elementos, sabemos que ninguno de los 3 se puede llegar a descuidar. Y a veces nos quedamos solo en ser padres. ¿Y qué significa nos quedamos en ser padres? Estar pendiente del hijo, de la hija, que le falta el estudio, que tiene que pagar esto, que tiene... Y ya el esposo o la esposa pasa como en segundo plano. Y esto diera a entender una cosa. ¿Para qué me sirvió mi cónyuge? Para que me diera una parte de él para yo poder tener un hijo y entenderme con el hijo y desentenderme de él. Y eso ocurre cuando hay parejas o esposos que piensan que los hijos son eternos. Y queridos esposos, no se les olvide que a ustedes, y yo sé que muchos ya lo han vivido, no se les, voy a hablar desde la psicología, no se les olvide, queridos esposos, que ustedes en algún momento tendrán que pasar por un síndrome que les va a costar sufrimiento y es un proceso normal. Se llama el síndrome del nido vacío. Y cuando llegue ese síndrome, el nido vacío, que es en la adultez media, cuando llegue ese síndrome, van a entender que usted, su cónyuge, volverá a estar juntos. Es decir, inician juntos su vida matrimonial, vienen los hijos, ellos volarán y terminarán juntos. Cuando no se entiende esto, el matrimonio termina, es en una frustración. Hola, Padre Cristian. Hola, ¿cómo has estado? Bien. Muy bien, buenas noches a todos. Usted recomendaba hace un momento, dijo que era buena idea tomar conciencia de las heridas, hacer como, me imagino, una autoevaluación y ponerse uno como a pensar qué cosas en el pasado pudieron habernos ocasionado una herida. Pero yo me pregunto, ¿eso quizás no traerá consigo una crisis que de pronto pueda ser innecesaria? Lo digo porque siempre tenemos que estar practicando el perdón. Y yo creo que dentro del matrimonio y dentro de cualquier relación en nuestra vida tenemos que tenerlo siempre sobre la mesa, porque todo el tiempo estamos cometiendo errores, todo el tiempo, incluso sin querer, podemos ofender en algún momento.
Entonces, obvio, cualquier pareja o cualquier persona tiene heridas en su corazón, tanto relaciones de pareja como la relación que uno puede tener con su mamá, con su papá, con un amigo, con un hermano. Pero hasta qué punto pienso yo es recomendable, por ejemplo, en el caso de nosotros somos un matrimonio de casi 20 años, tuvimos 7 años de novios, toda la vida, tenemos mucho tiempo juntos. ¿Hasta qué punto es recomendable ponerse a pensar en eso? Cuando ya Gracias se, de con antemano por su gusto. respuesta. Claro que sí, mire. Bueno, te lo voy a poner desde 3 puntos de vista. Desde el campo médico, un ejemplo, desde el campo psicológico y desde el campo espiritual. Pero empiezo con esta premisa. Cuando ya han habido perdón, cuando ya ha habido reconciliación, pues no hay necesidad de abrir heridas, porque el perdón es el que sana las heridas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero de abrir nuevamente las heridas? Cuando éstas no se han sanado. Y así como hace el médico, por ejemplo, si alguien tiene un problema en los riñones, el médico necesariamente, si quiere curar en sí los riñones, si puede, de ahí vienen las cirugías. El médico necesita abrir esa herida. ¿Para qué? Para llegar allí y poderla sanar. Porque si la herida no se abre, pues no se va a poder vendar, no se va a poder curar, no va a poder haber una sanación. Eso, como te había hecho un ejemplo desde el campo médico. Desde lo psicológico, aquí me puedo quedar hablándoles desde lo psicológico, pero me centro mucho en una parte del psicoanálisis de Freud, que habla de los estados de la conciencia, y la hermana de Freud. Mire, cuando hay heridas que se han producido y esas heridas no se han hablado, no se han manifestado, no se han vocalizado, van quedando en el corazón, van quedando en el corazón. Y cuando esas heridas quedan en el corazón y no se manifiestan, producen odio, producen resentimiento, producen venganza, producen el desamor. Y conozco varias parejitas que no han sido capaces de sanar una infidelidad. Y entonces, como no han sido capaces de sanar una infidelidad y no han sido capaces de decirse en el uno al otro que aún tiene esa herida de que le fue infiel, y la otra persona no ha sido capaz de pedirle perdón por esa infidelidad desde el corazón y en oración, pues entonces surgen los mecanismos de defensa. Estoy hablando desde lo psicológico, ¿no? Entonces esos mecanismos de defensa empiezan ¿a qué? A perder el desamor, el apetito sexual, el cobrar venganza, el decir, no, entonces yo le voy a ser infiel también. Surgen todos esos mecanismos de defensa por los cuales empieza a salirse ese odio, ese resentimiento, porque sencillo no se han sanado esas heridas, han quedado ahí, quedan ahí como tapaditas, como decía un santo de la iglesia. Bueno, lo ponía con otro ejemplo, pero lo voy a aterrizar con esto. Es como tapar el estiércol con algo bonito, ¿no? Es como tapar el estiércol con algo bonito, pero se destapa y ahí sigue esa herida, y sigue eso martirizando. Por eso es importante, y un consejo muy desde el ámbito psicológico pudiera ser también métodos catárticos, ¿no? O también la asociación, en fin, terapias que ayudan a las terapias familiares, desde lo psicológico y ahora desde lo espiritual, fundamental. Todo esto que le aconsejo, para no quedarnos solo en una terapia psicológica, hay que permearlo de Dios. Entonces, qué bueno que unas parejas que hayan tenido tantas heridas en un ambiente de oración, en un ambiente a la luz de la palabra de Dios, pudieran llegar a decir, venga, tú me hiciste esto, pero hoy en el nombre de Jesús quiero que arreglemos esta situación. Quiero que de verdad cambiemos y miremos formas en las cuales ya mi corazón esté herido, que sea la otra persona que le ayude a sanar esa herida que le ha producido, ¿no? Y que entre los dos puedan sanarse, porque eso es algo de los dos. Muchas gracias, padre. Ahí, remarcando el último tema que usted acaba de tomar, es sobre cómo sanar ya en la oración. ¿Esta oración es estrictamente entre la pareja o podría intervenir algún sacerdote, alguna otra persona, o cuáles son las personas involucradas a esta oración? Es muy recomendable que intervenga una tercera persona, ¿cierto? Pero esa tercera persona, mi consejo debe ser una persona consagrada, un religioso, una religiosa o un sacerdote, ¿no? ¿Por qué?
o bueno, pudiera ser un laico, pero que sea un laico de vida espiritual, porque en el tema de parejas pueden ocurrir dos cosas, o se ayudan o se desmejoran, precisamente por las heridas. Y así como el cirujano, para poder ser cirujano, necesita especializarse, ¿no? Todo médico no puede hacer una cirugía porque corre el riesgo de, como dicen por ahí, de embarrarla, ¿no? Igualmente, para la sanación de heridas debe haber un especialista. Y ese especialista, me refiero a que sea un especialista en la oración, en el conocimiento y en el discernimiento, que logre descubrir por qué esa parejita se ha hecho esa herida y cómo ayudarle a sanar esa herida. No puedo darle respuesta general de cómo llegar a sanar la herida de tal, porque cada persona tiene sus heridas, ¿no? La herida que más lastima es la herida de la infidelidad, pero hay muchas heridas que se han producido. Por ejemplo, una de las heridas que yo he visto en la vida del matrimonio, donde el padre no ha podido despegarse de su casa, o la mamá no ha podido despegarse de su casa, y entonces el esposo siempre está diciendo, es que mi mamá cocinaba mejor que usted, y mi mamá hace las cosas más ricas que usted, ¿no? Y eso es otra de las heridas que se producen, y palabras como esas van calando, y quizás la esposa no dice nada, pero eso va lastimando, y eso también hay que sanarlo. Hay tantas heridas internas que se producen en la vida matrimonial y a veces ni siquiera las logramos percibir, que nos hemos hecho daño con una simple palabra. Hay una simple palabra que se puede llegar a decir que queda marcada toda la vida, pero para eso es bueno la intervención de un religioso, de un consagrado que ayude a sanar estas heridas. Vamos a darle paso a María Romo, que quiere dar un criterio, una pregunta. María. Parece que no. Ok. Hasta que retomamos el contacto con María. Padre, en esta época de pandemia, en el cual obviamente nos han obligado a permanecer en nuestros hogares y obviamente con todos nuestros miembros de pareja, de la familia y la pareja, evidentemente, cuando una de las dos se encuentra herida, esto se generaría más bien un periodo de agonía o es más bien una oportunidad para sanar. No te entendí mucho tu pregunta, ¿me la repites, por favor? En esta época de pandemia, sí, que es que nos han obligado a mantenernos juntos, ¿ha sido un periodo más bien para la persona herida de agonía o debería haberse aprovechado o aprovechárselo como un momento para sanación? He visto dos cosas en ese tiempo de la pandemia. Pues lo he visto en el campo de lo que he podido atender a algunas parejitas aquí en Ibagué, donde me encuentro, ¿no? Dos cosas. Primero, voy a hablar de la más bonita, un momento de encuentro de las parejas. Hay parejas que, como trabajan juntas, nunca se encuentran, y la pandemia les dio un tiempo para reencontrarse, para estar más juntos y para conocerse y poder hablar. Y eso ha sido algo muy significativo de la pandemia. De la pandemia siempre hay que rescatar cosas buenas o positivas en medio de lo difícil que estamos viviendo, que ha sido un momento para encontrarse, para conocer más a los hijos. Esas parejitas que no tenían tiempo ni siquiera de hablar con los hijos, pues la cuarentena les obligó a quedarse en casa y a conocer a sus hijos, a conocer a su esposo, a conocer a su esposa. Muy significativo. Pero el otro punto es que como nunca se conocían, la pandemia les hizo conocerse. Y como les hizo conocerse, ahí vinieron los malestares. Entonces, quizás desde que se conocieron trabajaban juntos, desde que se fueron a vivir trabajaban juntos y solo se encontraban en la noche para dormir, para estar juntos, en fin, pero no permanecían un día en la casa. Entonces, como se permanecieron un día en la casa, ahí empezaron los conflictos. El esposo que no le gustaba levantarse, la esposa que ya no le gusta cocinar, y empiezan los conflictos. Y eso también ha producido muchas heridas. ¿Por qué? Porque se conocieron los defectos que antes no se conocían por el hecho de haber estado juntos.
Y aquí, ¿cuál pudiera ser una razón de llegar a sanar esto? Que está bien que se hayan conocido las dificultades, lo que pasaba, lo que tú mencionas. Me llama un poco la atención esa herida de agonía. Y creo que no lo había escuchado de esa manera, pero entendiera esa herida de agonía como una herida producida en una pandemia que ha ido sangrando porque se han encontrado las situaciones más difíciles que antes no lograban percibirse. Y como se conocieron situaciones tan difíciles, es una herida agonizada. Y la herida agonizada es una herida que todos los días va produciendo daño, pero que no muere, está en una agonía. Y cuando son heridas agonizadas, marcan más el corazón. De ahí los problemas familiares, de ahí la violencia familiar, de ahí los maltratos psicológicos, los maltratos verbales, que se hacen todos los días, pero nunca hay una solución. Lo que se hace es agrandar más un problema, porque en las parejas el problema mayor es cuando se cree que yo soy el que tengo la razón y la otra persona está en el error. Y eso es un obstáculo para buscar acuerdos. Y de ahí, bueno, me da el campo para hablarle de lo que no pude hablarles. El diálogo sana las parejas. El diálogo es un elemento de la sanación. Yo iba a hablarles del diálogo, la confianza y la fidelidad, pero voy a hablar de este diálogo. El diálogo sana, el diálogo es sanador. Y yo se lo digo con vehemencia. Si ustedes quieren sanarse, también dialoguen. Uno de los problemas de las parejas es que ya no dialogan. Es más, ni siquiera comen juntos. Comen ya en su cuarto. O comen y se sientan en el comedor y es mirando el celular y todo como el otro no existiera. Y cuando no se dialoga, la relación se acaba. ¿Cómo ustedes hicieron para que el noviazgo se les fortaleciera a ustedes? Que duraban hablando horas por celular, horas en la casa, horas en la universidad, horas en el colegio, y tenían tiempo para todo. Los diálogos del noviazgo son muy enriquecedores, pero lastimosamente los diálogos del matrimonio es: mi hijo, usted tiene que pagar el recibo del teléfono, el recibo, se venció el arriendo, tiene que pagarlo. Esos son los diálogos de las parejas. Tiene que pagar las deudas, tiene que pagar eso no son diálogos. El diálogo hay que recuperarlo en la pareja, pero tampoco diálogo de terceros. Eso también dice, porque pueden que dialoguen y dialogan de terceros. ¿Y qué son diálogos de terceros? Que los hijos les hace falta los zapatos. Que hoy Camilo, el niño, no hizo la tarea, se portó muy mal y yo no sé qué vamos a hacer, mi hijo, mi hija, ¿cómo lo vamos a reprender? Diálogos de terceros. Y los diálogos de las parejas deben ser en primera persona y en el tú. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame de ti. ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha hecho falta? ¿No? Eso hay que recuperar. Esas preguntas que produzcan diálogos profundos. Y el diálogo es sanador. Usted mencionó la confianza. ¿Cómo se trata eso en la sanación en las parejas? Confianza es tener fe. Y cuando uno tiene fe, afianza la vida. El que confía se arroja a lo profundo, aún sabiendo que allí va a tener algo bueno. Cuando yo tengo confianza con mi pareja, me estoy arrojando a un mundo en ella o en él. Y cuando me arrojo a un mundo en ella o en él, estoy confiando en esa persona, sabiendo que con ella caminaré. Se lo explico desde un pensador contemporáneo filosófico. Soren Kierkegaard definía, aunque lo define en el ámbito de la fe es el que tiene fe es el capaz de arrojarse al vacío. Y yo lo pongo en el campo de las familias. Si ustedes, queridas parejas, quieren confiar, arrójense a esa persona. La persona siempre va a ser un misterio y uno nunca termina de conocer a una persona. Pero cuando confía en esa persona, entiende que, como confío tanto en ella, no tengo necesidad de tener una clave en el celular, porque confío en esa persona. No me importa si ella mira mi celular, porque confío en ella. Ahí descubres que de verdad hay confianza. Pero si ese cuentico, perdóneme, yo a veces soy un poco fuerte en las palabras, si ese cuentico de que es que mi celular usted no lo puede mirar, y porque no, es que ahí pueden conversaciones de la empresa, mentiras, ya ahí no hay confianza. El que confía en su esposa
no le oculta absolutamente nada. El que confía en su esposo se atreve incluso a decirle, oye, mi amor, mira que hoy en la tarde en la empresa hubo un señor que pasó y me fisgoneó o me echó un piropo. Que sea capaz incluso de decirle eso. Si es capaz de decirle eso es porque está teniendo confianza, se está arrojando a contarle eso a su esposa, porque sabe que esa persona, que su esposa le va a entender y que le está confiando incluso las cosas más íntimas o lo más dificultoso de la vida. Por eso yo les decía ahorita, los mejores amigos no es el compañero o la compañera de la empresa, es tu esposa, es tu esposo. ¿Por qué? Porque confía plenamente en esa persona que le puedes contar todas tus dificultades y alegrías. Nos hacen la pregunta de cómo se puede recuperar la confianza ya perdida debido a una infidelidad. Sí, es una pregunta que me han hecho y a la vez la sigo pensando porque la infidelidad es lo que más ha lastimado a las parejas. Pero, ¿qué les puedo decir yo? Les puedo decir que cuando ha habido una infidelidad y se ha roto la confianza, el trabajo va de parte y parte. De parte de la persona que cometió la infidelidad en reparar. Y para reparar una infidelidad, yo le digo a la persona que cometió el error, le toca una tarea grande y es volver a reconquistar a su amor. Esa es como, creería que ese es el punto de una sanación de una herida producto de la infidelidad. La tarea es que mi hijo, mi hija empiece a reconquistar. Incluso yo les tenía hoy 2 videos, pero hay uno que está por ahí, no creo que nos alcance a verlo, pero les recomiendo una película. Iba a poner un fragmento, al fin no la puse porque suponía que el tiempo era corto y no me daba para todo. Hay una película que es muy buena y se llama A Prueba de Fuego. Es una película en la cual el esposo sabe que se equivocó y aunque esa mujer estaba chocada y él reconquistó, él la logró reconquistar y no le fue fácil. No le fue fácil en el primero, en el segundo, en el tercer día. No lo piensen. Y eso les digo a las parejitas que saben que la han embarrado, que han cometido el error y que le han sido infiel. Empiecen, hijo, le tocó la tarea dura, reconquistar a su esposa. O en el sentido contrario, si la esposa la embarró y le fue infiel, empiece a reconquistar. En esta película Prueba de Fuego fueron 40 días de este hombre que le tocó reconquistar a su esposa. Pero yo les digo a ustedes, pueden ser a usted le puede tocar 50 o 100 días, o le puede tocar 20 días. No es tarea fácil, pero sí se puede. Y cuando se reconquista al amor de su vida, se recupera también la confianza. Se puede recuperar la confianza, porque después de varios días, la otra persona va entendiendo que esa persona le ama y que sabe que se ha equivocado, pero que también merece el perdón. Hacen otro comentario. Si yo como la pareja estoy trabajando para recuperar mi matrimonio, ¿cómo la otra persona puede hacer solo el esfuerzo? ¿Cómo es cuando no están sintonizados las parejas para poder realmente recuperar el matrimonio? Ok, ese sí es un problema muy grande porque para poder sanarse necesitan la participación de los dos. La participación de los dos. Y cuando uno de los dos no quiere, aquí entra algo que es la oración. Bueno, en todo está la oración, ¿no? Pero si la otra persona no quiere, toca, no es solo quedarnos en el por qué no quiere, en el por qué no quiere, ¿no? Quizás ya han habido tantas heridas que ya la persona dice, no quiero más con esa persona, ya no quiero saber más de esa persona, ya no quiero más. Y aquí puedo recomendarles la otra película que les tenía un fragmento de la película, ¿no? Se llama Cicatrices. Cicatrices nos enseña eso. ¿Cómo, bueno, les voy a hacer un spoiler de la película para ponerles el ejemplo, ¿no? En esta película, la esposa luchó inicialmente por el esposo, pero el esposo ya no quería saber nada de ella y llegó un momento de depresión, perdieron a su hija, en fin, y el esposo empezó, a pesar de que ya habían firmado el divorcio, él no le importó nada por volverla a ganar. Y la ganó a fuerza de oración, la ganó conquistándola para Dios y gracias también a otra persona, porque el esposo ya estaba orando
El Señor puso a otra persona de ella que no quería saber nada de él, puso a que conociera de Dios. Y cuando conoció de Dios, es que ella, que no quería saber nada de él, que ya le había dado el divorcio y todo, lograron volverse a reconstruir. La oración puede lo que humanamente no se puede. Perfecto, padre. Todavía tenemos, bueno, en realidad un par de minutos nada más. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún tipo de pregunta, comentario hacia nuestro expositor, el padre Cristian Cárdenas? Si quieren, mientras podemos poner el vídeo. ¿Quiere poner el vídeo, padre? Listo, sí, pensé que no iba a poder ponerlo. Les voy a presentar un video que nos va a enseñar cómo el amor, lo dice 1 Corintios capítulo 13, que iba a hablarles incluso más aquí, no me enredo. De 1 Corintios 13, cómo el amor cuesta, duele, renuncia y es compasivo a la vez. Y cómo también hay que saber entender a los hijos y en saber entenderse a la pareja. Vamos a ver un video que es de uno de esos animalitos cisnes, pero es muy interesante la reflexión que podemos entresacar. A mí me encanta mucho este video. No sé qué tal les pareció a ustedes, pero de aquí yo quiero invitarlos a algo. Es como el resumen también de esta reflexión que les tengo. Los cónyuges caminan juntos y caminan juntos también con sus hijos y se tienen paciencia. Fíjense en los cisnes, los papás cisnes esperaron hasta que su hijo se pudiera, ¿qué?, tirar
a la quebradita, ¿no? Al agua, al río, en fin. Y esperaron con paciencia y no lo dejaron botado. Igualmente debe hacer las familias. Las familias deben caminar juntas, deben caminar unidas. Y voy a terminar con este ejemplo de reflexión que me parece muy interesante. Las mamás o las esposas a veces sufren la incomprensión de sus hijos y de sus esposos. Yo las admiro, queridas mujeres, y lo digo también por mi mamá. Cuando en la familia, por ejemplo, van a organizar un paseo, ¿no? Y se van a ir, bueno, ustedes que están en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los paseos de Estados Unidos? ¿Para dónde van? No sé para dónde. Los parques. Para los parques, que van para Disney, ¿no? Entonces se quieren ir para un paseo allí en Estados Unidos y ¿quién le toca organizar en sí todo lo del paseo? A la mamá. Ella es la que le organiza la ropa a los niños, ella es la que los baña, los viste, hace el almuerzo, les sirve el almuerzo y a veces el esposo no comprende ese trabajo que está haciendo la esposa. Y entonces, como ya todos están arregladitos, como ya está bañado los hijos, como ya se bañó el esposo como si nada, se levanta, se baña y le tienen la ropa planchadita, se arregla, se dice, y como la esposa, pues fue la que hizo la comida, hizo todo, organizó todo, entonces, a ella sí se le cogió un poquito la tarde, y entonces preciso, se tenía 11 de la mañana para salir, y son las 10:55 y ya comieron todos, y resulta que entonces llega el esposo a apurar a la esposa, muévale, usted sí se deja coger la tarde, y los hijos también, pero no se pusieron a pensar que ella les lavó, les planchó, les entregó la ropa, les cocinó, les dio la comidita. Eso es caminar juntos, es aprender a comprenderse, a que no importa las circunstancias, las dificultades, pero también es aprender a valorar el sacrificio que hace cada quien en la casa. Por eso, queridas esposas, mi admiración y respeto por ustedes que muchas veces son incomprendidas. Excelente, padre. Tenemos un par de comentarios adicionales antes de concluir. Juliana nos dice que definitivamente el matrimonio es igual al trabajo en equipo. Y de parte de Alejandro López le manda saludos desde El Salvador. Muchas gracias, Alejandro. Padre, no queda más que agradecerle infinitamente de parte del equipo de Charlas en Familia. Nosotros estamos muy contentos y queremos comprometerlo a usted para una próxima sesión de este tipo. Lo mantendremos en contacto para ver cuándo es el momento adecuado para usted. Cualquier pregunta o comentario, por favor envíenos sus correos electrónicos a charlasenfamilia1@gmail.com y también lo pueden seguir al padre Cristian Cárdenas en sus redes sociales del Instagram @padre_Cristian. Padre, me gustaría que usted termine con la oración final. Sí, aunque quería hacer un momento no solo de oración, sino un momento de oración de sanación en pareja. Amén. ¿No? Para no dejarlo, adelante. Si me lo permite, ¿no? A veces Adelante. me demoro 5 minutos. Listo, bueno. Yo los quiero invitar, queridas parejitas, y me alegra mucho verlos aquí. Aunque, bueno, no están la cámara de todos conectados, pero no interesa. Y aquí los que están conectados, no sé, a través del canal de YouTube, del Facebook, en fin, de esa retransmisión. Tome o abrace a su cónyuge. Abrázalo. Cierra tus ojos. Consiéntale. Quizás no ha habido ese tiempo ni siquiera para un abrazo, para una caricia, para un decirle un te amo. Tú vales todo. Para mí es el momento que se lo expresen. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser rutina, no todo puede ser deuda. También debe haber esos momentos para la caricia, para el amarse, para el decirle, tú vales todo, gracias por haber venido a mi vida. Cierren los ojos y ahí unidos, sintiendo ese calor de esa esposa, de ese esposo, yo los invito a que piensen en un momento y traigan a su mente el primer momento en el cual se conocieron. Piensen, cerrados los ojitos, piensen en el primer momento que esa persona le flechó, como dicen por ahí, cuando Cupido llegó y le flechó el corazón, que usted dijo, no, esta es mi esposa, esa va a ser mi esposo. Piensen en ese momento tan hermoso. Piensen en esos momentos alegres que han tenido, esos momentos bellos de compartir, de dialogar,
los regalos, los detalles, las cartas, los mensajes, en fin, eso no se puede olvidar. Hoy, Señor Jesús, tú que has dado al matrimonio la plenitud del amor humano, hoy te entrego, Señor, a estas parejitas que están en esta noche reunidas. Tú sabes, Señor, que somos humanos, que tenemos nuestras diferencias, nuestras limitaciones, que muchas veces fallamos o desviamos nuestra mirada. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido lo del rey David? Aun siendo fuertes y poderosos, nos dejamos vencer por la humanidad. Hoy, Señor, queremos reclamar esas palabras del libro del Eclesiástico. Cuando tú nos dices que no volteemos a mirar a nadie más, solamente en quien hemos puesto nuestra mirada. Porque el demonio se aprovecha de las miradas para hacernos tentar. Si muchas veces hemos mirado ya a nuestro cónyuge con malos ojos, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes nuevamente a amar, a recuperar este amor. Un amor que muchas veces se ha herido, se ha fracturado por las malas palabras, por una mala mirada, por una mala actitud. Señor, sana tantas parejas que aún están con ese corazón herido. En tu nombre, amado Jesús, te pido humildemente que concedas la salud espiritual en la vida sacramental del matrimonio a estas parejitas que están hoy congregadas conmigo, Señor. Para ti no hay límite ni de tiempo ni de espacio, y tú estás obrando donde ellas se encuentren, Señor. Escucha la oración de cada uno de nosotros, Padre de bondad. Rompe toda atadura, toda discordia, Señor, toda incomprensión. Ven, Espíritu Santo, a obrar grandemente. Ven, Señor, a sanar toda herida interna, aún emocional, heridas incluso de su infancia, que aún no se conocen, Señor. Heridas de desamor, de abandono, de rechazo y de incomprensión, Señor. Con tu preciosísima sangre reconstruye los hogares y no permitas que Satanás venga a hacerle daño, amado Jesús. Gracias, Señor, por el don del matrimonio. Gracias, Señor, por todo lo que haces en estas parejas. Te entrego a todos los matrimonios, Señor. Amado Jesús, acompáñalos en su caminar, así como acompañaste a los discípulos de Emaús. Sé el compañero en el camino, esa tercera y única persona por la cual puedan estar ahí en el hogar, 3 personas, la Trinidad y ellos 2. Dales tu luz para que en medio de las dificultades encuentren la sabiduría. Dale, Señor, el discernimiento para que no se agredan ni con palabras ni con actitudes, sino que lleguen a soluciones. Ayúdalos, Señor. Te pido, Madre del Cielo, Señor y Reina del Cielo, que cuides a cada una de estas parejitas. Señora del Cielo, acompáñalas. Y no permitas que el demonio les destruya ni les haga daño. Bendice a los hijos que son don de Dios. Oh Señora del Cielo, te entrego a los hijos de estas parejitas que tu Hijo Jesucristo les ha dado como don. Al fin y al cabo, los hijos son un don de Dios. Pasan y las parejas son las que siguen. Los hijos son solo de un momento. Los educas, los proteges, les enseñas a vivir la vida y al final de la historia terminarán ustedes, queridas parejas, así como están, juntos, abrazados, unidos hasta que la muerte los separe. Y piensa por un momento, ¿cómo quieres terminar tu vida? ¿Quieres terminar en soledad? ¿Quieres terminar en frustración?
¿O quieres terminar tu vida con esa persona a la cual una vez su corazón latió mucho al verla o al verlo? ¿Quieres terminar tu vida con ese amor, el cual le juraste serle fiel en la salud y en la enfermedad? ¿Quieres terminar con ese amor al final de su vida y recibir la recompensa del cielo por haber sido esa esposa o esposo ejemplar, esa madre o padre ejemplar, ese hijo y esa hija ejemplar? Que te reconozcan siempre por tus virtudes, que seas esa persona inmortal, que hayas hecho el bien, que te reconozcan por el bien. Por eso, gracias, Señor, por este momento de encuentro, porque obras en tus hijos y concedes gracias abundantes. Te saludamos, Reina y Señora del cielo, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hijos, sus trabajos y proyectos, y les acompañe siempre. Amén. Que así sea. Amén. Padre, muchísimas gracias a todas las personas que también nos acompañaron el día de hoy. Qué linda oración. Recuerden que esta transmisión fue grabada y va a ser retransmitida en los próximos días. Por tal motivo, los alentamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook, para tener mayor información. Que Dios me los bendiga. Y como siempre decimos al término de las sesiones de charlas en familia, nosotros esperamos que sus corazones sigan ardiendo con el Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga. Bye. Buenas noches.